Buenas tardes, señora Amparo, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señora, ¿y a usted cómo le ha ido? Bien, doctor, por acá molestándolo otra vez con mis problemas. No, tranquila, no se preocupe. Señora Amparo, antes de comenzar, qué pena con usted, ¿me podría regalar una firmita en el control de asistencias? Muchas gracias, muy gentil, señora Amparo. Señora Claudia Amparo, bueno, señora Claudia, cuénteme cómo le ha ido. ¿Cómo le ha ido esta semana? ¿Qué tal está? Bien, bien, doctor. Me ha ido pues bien. Ha estado más o menos calmada el trabajo. Bien, normal. Ahí no deja de faltar algo, pero no. Bien, he estado como más tranquila. ¿Has estado más tranquila en el trabajo, en la casa? Sí, doctor, en la casa también he estado más tranquila. ¿Qué me cuentas de tu familia? ¿Cómo van las cosas por allá? Pues bien, doctor. Normal. ¿Normales? ¿Qué son Sí. normales? Normal es la misma cosa de siempre. Nunca cambia. ¿Y en el trabajo cómo van las cosas? También, pues como le dije, ¿no? Ya las cosas se calman, pero igual hay momentos en que otra vez arman lío, pero no, pero ya uno como que también se va acostumbrando a la situación. Pero pesada la semana, con toda la cantidad de pacientes que tienes que Sí, atender. claro, pesada. Claro. Pero ya uno se va acomodando, hasta que ya uno como que se acostumbra a todo. Y esos respiros que tú me dijiste que que te sentías que te ahogabas y todo eso, ¿ha vuelto a presentarse eso? Ay, sí, no, ya me han pasado un poco. ¿Ya te ha Sino que bajado? sí, ya me han bajado, de verdad, en serio, me han bajado un poco. Y sino que a veces siento, bueno, sentía la angustia como ese que se me iba el oxígeno, como le conté al doctor, que Sí. todo eso. Ya estos 2 días no, ya estos 2 días no. Y también sentía los ojos como pesados, como que me dormía, como rara. Ya. Pero ya, gracias a Dios, ya ¿Sacaste cita? saqué cita en el médico. Eso Que el es, muy doctor me bien. dijo que sacara cita, que era Excelente, conveniente. ¿vale? Porque recuerda que si bien nosotros necesitamos pues información y demás para pues poderte ayudar aquí, pues es importante que tú vayas al médico y sepas qué es lo que tienes o que te den Sí, algún diagnóstico. ¿Qué te dijo el médico? yo le hice caso al doctor. Perfecto. Que fui al médico, de verdad, pedí una cita del día. Entonces le comenté a la doctora todo. Y entonces le dije que yo sentía como angustia, como una ansiedad, ¿Y qué como te no dijo sé la qué. doctora? Entonces pues ella me examinó y me dijo que, le dije que era, bueno, me dijo que tenía las mucosas inflamadas, Las mucosas. que de pronto era por eso que sentía el ahogo. Y me dio medicamentos y la verdad eso me ha ayudado bastante. Pues bueno, me alegra mucho. Y eso Igual es me un mandó paso a más. citas con el especialista, me mandó a cita de psicología, Eso está muy me bien. mandó a cita... Pero tú ya le dijiste que estabas aquí Sí, con claro. psicólogo. Ah, Me dijo, bueno. bueno, entonces siga con el psicólogo o con el doctor que está y entonces dejamos pendiente la otra cita. Listo, perfecto. Si la doctora necesita algún reporte de psicología, por favor, pues me dices para yo elaborar el reporte y te lo doy para que se lo presentes a la doctora. Bueno, ¿Listo? doctor, No muchas hay ningún gracias. problema. Bueno, listo. Bueno, Amparo, hoy vamos a hablar un poco de tu familia, ¿vale? Si bien estuvimos conversando un poco sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la vez pasada, pues hoy me gustaría averiguarte un par de cositas sobre la familia y todo este malestar emocional que tú has sentido, digamos, en el momento en donde tienes que dar una instrucción, ¿cierto? Bueno, cuéntame una cosa. ¿Cómo era la relación tuya con tu papá y tu mamá cuando tú vivías pues con ellos y tus hermanos cuando eran niños? ¿Cómo era la relación? Pues, ¿cómo le digo yo? Mis hermanos son mayores que yo. Sí. Y pues como normal, pero mi papá muy rígido, muy estricto, estricto. ¿Qué es estricto? O sea, si él muévase, apúrenle, no sé qué, ya llegó a estudiar, ya llegó a ver televisión, apaga ese televisor, se pone a estudiar. Ajá. Bueno, nos regañaba y todo lo que él decía tocaba hacerle caso urgente, rápido. ¿Qué pasaba si no le hacían caso al hombre? Se ponía furioso. ¿Sí? Furioso porque él lo que decía había que hacerlo inmediatamente.
Ok, Inmediatamente nos tocaba correr cada uno a hacer lo que él dijo y corre a coger los cuadernos y a estudiar. listo. Otra pregunta. ¿Él cómo daba las instrucciones a ustedes? ¿Las daba como con voz bajita o alzaba la No, voz? gritaba, decía, muévanse, ya están mirando televisión, pónganse a estudiar, para eso les estoy pagando un estudio, apúrenle, no sé qué, laven la loza, porque llegamos, nos tocaba arreglar, almorzábamos, cada uno arreglaba la loza de cada uno, y nos tocaba ponernos a estudiar y a lo que él nos dijera porque se ponía. ¿Y la mamá Duro. también era Mi mamá estricta? también, sí, pues igual como los dos fueron profesores también. Ah, fueron Sí, profesores. entonces hablaban durito. Claro. Y me imagino yo que de no obedecer una instrucción, Ya se armaba el problema, lo regañaba a uno, mis hermanos les pegaban. les pegaban. Claro, mis hermanos eran, mi hermano menor, el segundo, era como callejero. Sí. Y él le gustaba llegar del colegio, él es muy inteligente, no tenía necesidad de llevar libros al colegio, porque él todo lo sabía. Y las previas le ayudaba a los otros muchachos, les hacía las previas a los compañeros, ¿Ah, sí? llamaban a mi mamá, le llamaban la atención. Sí. Ay, su hijo Arturo no estudia, mire, no lleva cuaderno, solo llevan un cuaderno de 50 hojas todas las materias, ¿cómo es eso? No sé qué, bueno, pero él decía a la profesora, mire señora, a mi mamá que era profesora, le decía, yo no puedo echar a este niño del colegio porque este niño es el mejor. Es el mejor Es estudiante. el mejor estudiante. Y él sí le regañaban mucho y le daban mucho juguete. Disciplinado. Sí, pero lo mismo era muy juicioso en el estudio, es que eso era lo raro. Ok. Entonces mi mamá también le tocaba, lo entraba de la calle a cinturón. Se me imagino. Sí, le daba juguete desde la calle. Claro. Y eso él corría Claro. para adentro, sí. Y el más obediente me imagino que... El mayor. Ah, yo pensé Pues que era y yo, no, pues los dos. Claro. Igual yo era chiquita, ellos eran grandes y yo era chiquita. Sí. Entonces, el mayor, pues sí, él era muy juicioso, para que uno va a decir que no. Él era muy juicioso, muy entregado, ese sí tenía todos sus cuadernos Muy de ordenado. geografía, de español, todo. Al contrario de mi hermano que cogía un cuaderno y se lo metía atrás en el cinturón. Ah, sí. Él lo enrollaba y se lo metía acá atrás y ya, Y esa era la maleta de él. Esa era la maleta de él. En cambio mi hermano mayor sí tenía sus cuadernitos, y era verdad, tenía sus cuadernos bien arreglados, eso era muy buen alumno, no sé qué, y yo igual forma también. Claro. Y sino que siempre nos quedamos fue como, muévanse, apúrenle ya, no sé qué, como un régimen, como gritos. Como de a gritos. Vale. Ok. Tú veías a tu papá, pues claramente dando la instrucción, ¿cierto? Y veías que la gente le corría a tu papá. Sí, claro, claro. Y él a veces me llevaba cuando salíamos temprano del colegio o cuando no habían clases, por decir algo, por alguna reunión o algo, él me llevaba al colegio donde él dictaba clases. Me llevaba a acompañarme, entonces yo iba y me quedaba allá con él y él era igual y todos los alumnos tenían que hacerlas. Llegó el profesor, le socorría a cada uno para su silla y quieticos ahí en silencio, porque llegó el profesor. Pero de la misma forma, de verdad, doctora, a él lo querían mucho. Y sí, a él lo querían mucho. Porque así como era de estricto y de la forma de mandar a los gritos, los alumnos lo querían. Ay, lo querían, yo no entiendo cómo es esta vida. Y así fue. Listo. Entonces tú veías que cuando él gritaba y le obedecían rápido, pues veías algo genial ahí, ¿cierto? Claro, todo el mundo le hacía caso. Ok, entonces cuando tú tienes a tu hijo, así como cuando tienes a las chicas del trabajo, pues también haces exactamente lo mismo. Pues sí, pero ya a veces es porque yo hablo muy duro, o bueno, niñas, más, de verdad yo estoy haciendo igual que él. Hasta ahora el doctor me hace caer en cuenta. Entonces tú aprendiste de él. Yo creo que sí, yo creo que yo soy así por él. Oiga, sí, doctor, mira, hasta ahora me hizo caer en cuenta hasta que yo soy así por él. Ay, sí, sí, mi papá, y claro que tampoco es que grite tanto, sino que toca mandar, toca organizar, porque entonces, ¿qué hacemos? Claro. Yo creo que lo mismo pensaría él. Cuando nosotros en psicología hablamos de mecanismos de aprendizaje, nosotros
tenemos diversos mecanismos de aprendizaje y uno de ellos es el modelamiento. Modelamiento es cuando una persona aprende de otra. O sea, desde chiquitos vamos como por lo que hay un modelo, exacto, porque por lo que hay un modelo, un ejemplo a seguir, y uno pues replica lo que ese modelo hace siempre y cuando uno vea que ese modelo consigue algo efectivo. Pero a veces uno no lo hace con intención de imitar o de gritar, sino que yo, por ejemplo, yo hablo duro, yo no sé si es pero tú cuando hablas duro te obedecen. Claro, si no, ahí está el modelamiento. Porque qué tal de un niño, se apure y muévase. Claro, tienes que tener mando como tu papá de pronto. Sí, y eso está bien. Sí, yo soy así. Realmente sí. Cuando hay una situación bajo presión, cuando hay una situación donde necesitas pues llevar un mando, pues qué mejor que alzar la voz, siempre y cuando pues sea algo respetuoso y sí, sin ánimo de ofender a nadie. Sin ánimo de ofender, ¿vale? Ok, ya sabiendo suficiente información sobre la hipótesis de predisposición y la hipótesis de adquisición, podemos elaborar el análisis funcional sin ningún inconveniente. Vamos a ver la estructura que les he sugerido sobre análisis funcional, en donde si bien tenemos la estructura básica del análisis funcional, también tenemos sus respectivas relaciones con respecto a las hipótesis de mantenimiento, predisposición y adquisición. En la consulta ya sabemos qué hipótesis de mantenimiento es, ¿vale? La señora, cuando se altera, cuando siente un malestar que está en curso, lo que hace es gritar o alzar la voz para disminuir este malestar. Por lo tanto, estaría escapando, ¿vale? Eso ya lo sabemos y lo ha quedado lo suficientemente claro tanto aquí como en las sesiones. Vamos con las hipótesis que hemos descubierto el día de hoy. La hipótesis de predisposición y la hipótesis de adquisición. Evidentemente, dentro de la hipótesis de predisposición tenemos un estilo de crianza autoritario por parte de los padres, y como hipótesis de adquisición tenemos un modelamiento, ¿de acuerdo? Modelamiento en el sentido de que ella observaba a su papá cómo le hablaba a los estudiantes y cómo le hablaba a sus hermanos y cómo le hablaba a ella o a su esposa en casa, y aprendió, ¿vale? Aprendió de acuerdo a un modelo, y en este caso el modelo sería el papá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar hablando de la estructura básica del análisis funcional con respecto a sus relaciones, y luego vamos a ver la hipótesis de predisposición, mantenimiento y adquisición para que lo veamos de una forma mucho más organizada. Aquí ya he elaborado el análisis funcional del caso, en donde tenemos pues la base, ¿cierto? La estimulación antecedente, la función estímulo-respuesta, que puede ser condicionada o discriminativa, las respuestas o la relación respuesta-consecuencia y las consecuencias, perdón, la respuesta, la relación respuesta-consecuencia, que puede ser la misma función, ¿de acuerdo? Y las consecuencias inmediatas y demoradas. Bien, entonces, de acuerdo a esta información, dadas las dos sesiones que hemos pues realizado, tenemos una situación en el trabajo y tenemos una situación en la casa. Vamos a observar primeramente la situación en el trabajo. Estimulación antecedente: A se encuentra en el trabajo con sus compañeras de turno y entonces le llega un paciente que atender con urgencias. Función estímulo-respuesta, pues ya sabemos que es discriminativa, debido a que la paciente, cuando alza su tono de voz, entonces ahí inmediatamente le empiezan a hacer caso, y como consecuencia, que es que le hacen caso inmediatamente, pues la paciente va a recurrir alzando la voz. Entonces, por esa razón es una relación estímulo-respuesta discriminativa, no es condicionada, porque ya sabemos la consecuencia. Si yo alzo la voz, entonces me van a hacer caso, y esto no solamente ha sucedido en el trabajo, sino también en la casa, ¿vale? Donde yo hablo con mi hijo, donde yo hablo con mis papás, subo la voz y pues me obedecen a las instrucciones que yo puedo dar. Respuestas fisiológicas: aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria, aumento de cortisol, aumento de adrenalina, vasoconstricción periférica y sudoración. Respuestas cognitivas: me siento estresada,
ellas no están haciendo nada, me preocupa que mi jefe las vea haciendo nada, me siento angustiada, ¿cierto? Que es cuando apenas llega el paciente, ella empieza a sentir un malestar que está en curso y empieza a pensar y empieza a sentir estas cosas en su cuerpo. Y como respuestas motoras, se dirige hacia donde sus compañeras de trabajo, alza el tono de voz y les dice que hagan algo productivo, apúrense porque no están listas. Se dirige hacia donde el paciente para atenderlo y darle instrucción a sus compañeras de trabajo. Estas verbalizaciones asumiendo que nosotros vamos a darle mucho más relevancia a lo que dice en ese momento y pues para eso necesitamos un poco más de averiguar, ¿cierto? De tiempo con respecto a esta situación para averiguar acerca de la misma, ¿de acuerdo? Obviamente en el juego de rol casi no se vio esto pues porque era un juego de rol y el tiempo corría. Pero cuando usted en consulta necesita más tiempo para averiguar, pues seguramente encontrará más respuestas verbales y asociarlas tanto con las motoras como con los pensamientos o las emociones que tuvo cuando ella empezó a comportarse de determinada forma. Encontramos las consecuencias. Recordemos que la relación respuesta-consecuencia es la función, pero nosotros debemos primeramente darnos cuenta o fijarnos qué es lo que pasa inmediatamente se emite la conducta. Como consecuencias inmediatas tenemos la disminución de malestar emocional y fisiológico al alzar la voz a sus compañeras y dar una instrucción. A partir de ahí ya sabemos cuál es la función de la conducta, ya sabemos cuál es la relación respuesta-consecuencia, que claramente es un reforzamiento negativo por escape, dado que cuando ella alza la voz o en términos cristianos grita, ¿cierto? Pues ella disminuye su malestar emocional, disminuye su malestar fisiológico y asimismo escapa de este malestar. Como consecuencias demoradas, deterioro de la comunicación con sus compañeras de trabajo y alta probabilidad de ocurrencia de que la conducta pues se dé en el futuro, ¿vale? ¿Por qué? Por la misma función estímulo-respuesta discriminativa. Como ya sé lo que ocurre como consecuencia si yo grito o alzo la voz, pues naturalmente hay una alta probabilidad que que esta conducta ocurra debido a que funciona, ¿cierto? Funciona en el contexto, funciona en el medio ambiente en donde yo estoy involucrado. Vamos con otro análisis funcional antes de ver las hipótesis de mantenimiento, adquisición y predisposición. Llega a casa después de la jornada laboral y ve prendas de vestir de su padre en la sala, que fue lo que nos comentó en la siguiente sesión. Como relación estímulo-respuesta, pues encontramos que hay una relación discriminativa porque dado que ella alza su voz o se altera emocionalmente, ¿cierto? Pues va a adquirir una consecuencia particular dada la instrucción que ella emite, ¿cierto? Si yo doy cierta instrucción y me porto de esta forma o alzo la voz de esta forma, pues va a ocurrir algo como consecuencia. Respuestas fisiológicas: aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria, aumento de cortisol, aumento de adrenalina, vasoconstricción periférica, sudoración. Como respuestas cognitivas: qué desorden tan feo, no me gusta que la sala se vea así, mi papá es un sucio. Y respuestas motoras: se dirige donde se encuentra su padre y mediante un tono de voz alto le dice: papá, ¿por qué deja esa ropa ahí tirada en la sala? ¿Qué le pasa? Como relación respuesta-consecuencia o función, pues también tendremos un escape, ¿vale? Disminución de malestar emocional y fisiológico al alzar la voz a su padre mientras habla con él sobre las prendas ubicadas en la sala. Por esas razones que es un escape, porque como consecuencia inmediata, ¿qué era lo que pasaba o qué era lo que sucedía? Que ella disminuía su malestar, ¿vale? Es como si lo disminuyera discutiendo con las personas o alzándole la voz a las personas. Su padre responde: no moleste, recójala, ¿cierto? Y como consecuencia demorada, deterioro de la comunicación con su padre y una alta probabilidad de ocurrencia de la conducta en el futuro. ¿Esto qué nos quiere decir? Que muy probablemente, porque aún no lo sabemos, haya un análisis funcional encadenado, es decir, que esto que dijo su padre se convierta en un estímulo discriminativo, en una señal que genere otro tipo de respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras, que genere una función muy probablemente de reforzamiento negativo asociado al escape cuando se
de, en resumidas cuentas, una discusión. Pero esto ya lo hemos visto en los videos de análisis funcional y es importante que lo tengamos en cuenta aún aquí, porque tras una discusión, ¿vale? Siempre habrá análisis funcionales encadenados siempre y cuando siempre se dé la respuesta como consecuencia que se convierta en un estímulo discriminativo. Espera, Juan, vas muy rápido. ¿Cómo así respuesta? Respuestas como las del papá. No, pues no moleste, recójalas usted. Pues muy probablemente la señora le debió responder otra cosa a él y de esta forma generarse otro análisis funcional y otro análisis funcional y otra hasta que termina la discusión y pues bueno, eso muy probablemente lo tendremos que averiguar en una oportunidad más. Por el momento tengamos en cuenta que esto podría terminar en un análisis funcional encadenado. Ahora bien, vamos a ver las hipótesis de mantenimiento, adquisición e hipótesis de predisposición. Ya las sabemos, solamente falta referenciarlas, falta agregarles teoría. ¿De acuerdo? Una teoría que justifique la hipótesis de mantenimiento, como es el reforzamiento negativo por escape, ¿vale? Una teoría que justifique la hipótesis de modelamiento o de adquisición, ¿vale? Y una teoría que justifique la hipótesis de predisposición, que sería estilo de crianza autoritario por parte del padre. Vamos a leerlas una por una. Hipótesis de mantenimiento. La conducta es mantenida por una clase funcional de respuesta en reforzamiento negativo por escape, dado que la paciente elimina la estimulación aversiva que está en curso, alzando la voz a sus compañeras de trabajo, así como a su padre estando en la casa cuando se le presenta desorden, descrito por la paciente como la presencia de prendas de vestir en la sala o escaleras de la casa donde reside. ¿De acuerdo? Bien. Hipótesis de adquisición, modelamiento. Dado que cuando era niña, la paciente observaba cómo su padre daba instrucciones a sus hermanos con tono de voz alto, como también a sus estudiantes, ¿de acuerdo? Y cómo los hermanos le obedecían inmediatamente una vez emitida dicha instrucción. No nos olvidemos que esto también ocurría con los estudiantes del papá, ¿vale? El papá, como nos decía la paciente, llegaba a clase y los estudiantes le hacían caso por lo que él tenía un tono de voz alto y un ejemplo, por así decirlo, un símbolo o era un signo de autoridad y lo hacía a través de su voz, ¿de acuerdo? Bien, entonces el papá siempre fue modelo de ella cuando era niña y muy probablemente, como lo dijimos en la sesión, esto la llevó a que tuviera el mismo por comportamiento, tuviera la misma tonalidad de voz del papá para una instrucción específica que necesitaba realizar a un determinado número de personas. Bien. Luego tenemos la hipótesis de predisposición, estilo de crianza autoritario por parte del padre y la madre, quienes le daban instrucciones a la paciente y sus hermanos cuando eran niños, instrucciones que debían obedecerse inmediatamente a cambio de evitar castigos como las prohibiciones de salir al parque, al cine, jugar con juguetes o ver televisión. Estas instrucciones se daban no solo en el contexto familiar, sino también en el contexto académico, ¿de acuerdo? Encontramos un estilo de crianza severo, autoritario, y dentro de ese estilo de crianza autoritario pues muy probablemente está también el modelamiento involucrado en el sentido de alzar la voz cada vez que se va a dar una instrucción o alzar la voz cada vez que se va a hablar a otras personas asumiendo que uno es una figura de autoridad, ¿vale? Asimismo, hacemos el análisis funcional con respecto a las entrevistas que vayamos a emitir en las consultas, ¿de acuerdo? Ustedes vieron en la primera parte de este video cómo yo hacía preguntas acerca de las hipótesis para de una forma mucho más rápida indagar sobre las mismas y empezar a construir no solamente este análisis funcional, sino también el genograma. Parte de la entrevista también se trató acerca de las relaciones que tenía la hermana con los hermanos y con los papás, ¿vale? Que como lo dijo, eran relaciones que en principio eran cercanas, pero luego fueron distanciándose y bueno, con respecto a los hermanos, ¿cierto? Porque ella dijo que al principio eran muy
unidos o aferrados, pero con el tiempo se fueron distanciando. Y con los papás pues tiene una relación más cercana con la mamá que con el papá. Con el papá siempre ha sido bastante distante. Información perfecta para elaborar el genograma. Nos faltó preguntar acerca del hijo, que muy probablemente, como nos dijo en la sesión anterior, pues tenga una relación bastante cercana y estrecha. Y asimismo empezamos a construir nuestro genograma, ¿vale? Chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Y nos veremos en otro próximo episodio, en otro próximo capítulo de Juegos de Rol. Hasta la próxima. Bien, esas eran las cositas que yo quería saber con respecto a todo a toda esta parte de la historia. Cuéntame una cosa, ¿cómo era la relación con tus hermanos y cómo es ahora? Pues la relación con mis hermanos, pues es que como ellos hombres, ellos se iban por allá, yo sola en la casa con las muñecas, O sea, siempre fue jugaba. distante, aun Sí, cuando fueron claro, niños, siempre fue distante. sí, claro, siempre porque es que dos niños con una niña, o sea, yo quería jugar era las muñecas. Mm, Y ya, aunque ya lo que le voy a decir la verdad, doctor, yo me iba con ellos para la calle a jugar fútbol. sí. Yo me iba y me ponía los guayos, porque yo no me acuerdo, mi mamá creo que fue que me compró unos guayos y yo me iba a jugar fútbol con todos los O sea que amigos sí de... pasabas tiempo con Ah, ellos. sí, a veces sí pasaba cuando éramos como más pequeños. Listo. Y Luego sí, fueron creciendo, llegaron adultos. ¿Y qué pasó? ya adultos, cada uno como que ellos empezaron a trabajar, ya cada uno cogió su rumbo para sus vidas fuera de la casa, Es decir, que ahora son bastante distantes. independientes. Son muy independientes, claro. Se casaron, tuvieron sus hijos, se separó uno, pero tiene ahí su apartamento, trabaja. Listo. Ni normal, cada uno, ni soy de las que me la paso en la casa de ellos, ni nada de eso. Bueno, ¿cómo es la relación con tus papás? ¿Será distante? ¿Será cercana? ¿Con quién tienes más cercanía? ¿Con quién tienes menos cercanía? Pues como uno de mujer, siempre con la mamá, ¿no? Pero, perdón, pero yo vivo con los dos, o sea, mi papá y mi mamá. Pero siempre mi papá es como más, un poquito como más a un lado. Más distante Más y dis- más cercanía hay entre tú y tu mamá. Claro, claro, mujeres. Sino que mi papá es muy mal geniado. Él es esquizofrénico. ¿Cómo así? Él por ¿Cómo todo así pelea. esquizofrénico? Sí, él por todo pelea, él, mejor dicho. Claro. Entonces, para yo no tener necesidad de pelear con él, o necesidad de que él me busque la pelea, entonces yo lo dejo quietico. Por ejemplo, yo me subo a ver televisión con mi mamá, y después llega ahí tranquilo, no sé qué. Pero entonces es más con mi mamá. Ya. Listo. Entonces, hay cercanía con tu mamá, hay distancia con tu papá y distancia con tus hermanos. Sí. Listo. Bueno, yo creo que entonces vamos a dejar hasta aquí. Para la siguiente sesión entonces ya te mostraré el análisis funcional muy bien elaborado con sus respectivas hipótesis y pues cada uno de los componentes que vamos a trabajar a lo largo de la intervención. Bueno. ¿Vale? Las sesiones de evaluación pues ya están llegando a su fin. O sea que ya no me va a atender más. No, sí, yo te voy a atender. Me daría mucha más. tristeza. Lo que pasa es que acuérdate que hay dos fases en este proceso, la fase de evaluación y la fase de intervención. Ya tenemos información suficiente con respecto a la fase de evaluación y ahora pues vamos a comenzar a planear la fase de intervención. ¿Vale? No quiere decir que te deje de escuchar porque me va siempre... a abandonar, doctor. No, para nada, porque siempre va a ser importante para mí pues escucharte. Gracias. Y saber más información, incluso cuando vas a ser intervenida por un proceso que pues si bien lo firmaste, pues te va a llevar a hacerte sentir mucho mejor con respecto a todo esto de la regulación emocional, de la ansiedad que puedes sentir en un momento bajo presión. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por asistir. Usted, doctor, muchas señora gracias Amparo, por recibirme, por atenderme. No, con mucho gusto. Y nos volveremos a ver en una próxima ocasión. ¿Listo? Bueno, doctor, le agradezco mucho que me haya